Yo te quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar. Este webinar es gratuito y nuestra intención es compartir contigo conocimiento, compartir contigo experiencia, compartir contigo todo aquello que ha llegado a nosotros, todo aquello que practicamos y que observamos en donde podemos sumar un poquito para ser mejor y mejor. Y te quiero compartir, no se trata del otro, se trata de lo que yo intento conmigo. O sea, es decir, ¿qué es lo que yo experimento en mí? ¿Qué es lo que yo pruebo en mí para yo podértelo compartir? Y entonces, en este webinar yo te quiero compartir 3 heridas de la infancia que te hacen sentir insuficiente. Ser insuficiente es una de las características probablemente más dolorosas que hay, porque nosotros como seres humanos siempre estamos buscando significar. Así que vamos a empezar con este webinar. 3 heridas que te hacen sentir insuficiente, ¿no? Vamos a tener también un ejercicio para que lo puedas ver, así que muy bienvenidos. Lo primero que me gustaría saber es, ahí lo puedes ver en el chat, ¿de dónde te conectas? ¿No? Eh, ¿Qué es esto que tú eh, eh, quisieras resolver? ¿Lo tienes en mente? No me lo tienes que compartir, nada más me gustaría saber, si te es posible, de dónde te conectas. También, ¿tienes ese sentimiento de que nunca es suficiente? Sí, el sentimiento de insuficiencia es cuando a veces nos esforzamos mucho y no obtenemos el resultado. A veces también cuando hacemos muchísimo, pero pareciera ser que no nos hacen caso, ¿no? Es algo muy particular. Dice desde Ciudad de México, muchas gracias, Adriana, bienvenida, qué bueno que estás conectada, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Entonces, ¿tienes ese sentimiento? Porque es exactamente de lo que yo te quiero compartir. Todos tenemos, de alguna manera, esa sensación donde pareciera ser que nunca es suficiente. Y entonces, ¿por qué tocamos esa parte de nosotros? ¿Por qué esa parte emocional nos representa tanto? ¿Sabes? Voy a hacer aquí un cambio solamente. Vamos a ver si no sufre mucho la temperatura de la computadora. ¿Identificas en qué parte tu cuerpo se siente esa sensación? Es una sensación, ¿sabes?, de insatisfacción. A veces a veces es en el pecho, a veces es en la cabeza, en otras ocasiones es en el abdomen, ¿no? En la parte digestiva. A veces es la espalda, a veces, increíble, es la rodilla o las rodillas. A veces son los pies, a veces son nuestras manos. Nuestro cuerpo, lo vamos a ver hoy, cómo es que representa todo esto que venimos todo el tiempo desde la infancia cargando. Entonces tenemos esa sensación de que nunca es suficiente. Hay una insuficiencia y además hay una gran insatisfacción, ¿no? Así que ¿qué vamos a ver en este webinar? Vamos a ver qué son las heridas de la infancia. Yo te quiero compartir precisamente desde Buenos Aires, Yari. Muchas gracias, qué gusto que estés aquí desde Buenos Aires. Qué emoción. ¿Por qué sentimos insuficiencia? Porque debe de haber un motivo. A veces dices, es que, no, hombre, si yo me tengo que ir con el psicólogo, tengo que hacer un montón de cosas para identificarlo. Vamos a ver si puede ser más sencillo. Porque, ¿sabes? La vida nos va dando pistas. Y yo te quiero compartir esas pistas que nos pone la vida. Vamos a ver exactamente estas 3 heridas de la infancia, 3, que te generan eso. Desde Lima, Perú, Elizabeth, qué gusto que estés aquí desde Lima, Perú. Me da muchísimo gusto. ¿Cómo identifico mis heridas? Porque esa es una de las grandes preguntas. A veces dices, oye, yo sé que me siento así, pero no sé por qué, no me acuerdo, ¿no? Muchas ocasiones nuestra mente nos protege y en esa protección dice, no quiero que conectes nuevamente con esa experiencia que probablemente viviste y que te marcó tanto, pero, ¿qué crees? Sigue apareciendo en nuestra vida. Dices, wow, pero ¿cómo? O sea, la mente me protege de eso, pero sigo conectando con ello. ¿Por qué? Vamos a ver exactamente cómo identificas esas heridas. Y luego también es, ok, ya las identifiqué, pero ahora, ¿cómo sano mis heridas? Porque yo lo que quiero es vivir más plenamente, tener paz interior, quiero sentirme suficiente, ¿no? Quiero saber
que he logrado y que puedo lograr cosas, ¿no? ¿Qué significo? Entonces, ¿cómo sano esas heridas? Vamos a verlo brevemente, pero durante este webinar vamos a cubrir precisamente todos estos temas, ¿no? ¿Qué alternativas tengo? ¿Hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas. Siempre va a haber alternativas a todo lo que tú identificas en ti. Y así que dentro de ello, ¿qué opciones hay, no? Dice, desde Puerto Escondido, fantástico, qué maravilla que estés por acá, Delia. Fantástico. Entonces, te quiero platicar, este que ves ahí en la foto, sí, ese soy yo, ¿no? Y simplemente, muy brevemente, te quiero compartir, yo soy coach ontológico, terapeuta estructural. No vamos a hablar hoy de ese tema de la terapia estructural, pero también es un tema muy, muy interesante, verdaderamente fantástico, todas las alternativas que existen precisamente para conectar con estas situaciones. Soy también coach empresarial, derivado de lo que ha sido mi vida corporativa, ¿no? Como en mi calidad o en todo lo que estudié en términos de finanzas, de administración internacional, etcétera. He estudiado biodecodificación y también todo lo que tiene que ver con el manejo de emociones y, por supuesto, con un programa especial para adolescentes. Tenemos adultos y adolescentes y entonces eso es lo que hemos hecho. Muy brevemente y más cosas, pero simplemente para que tengas como un contexto desde dónde viene. Porque a veces las personas me dicen, ¿y tú eres psicólogo? No, no soy psicólogo. Oye, Luis, ¿y tú eres médico como tal? No, soy hijo de papá y mamá médico, pero yo no estudié medicina, mis hermanos sí. Y vamos, también es parte de la historia de todo esto. Y sin embargo, ¿por qué te metiste a ver esta parte del comportamiento humano? ¿No? Y tiene que ver probablemente con las heridas. Vamos a ver. Entonces, fíjate, ¿qué son las heridas de la infancia? Las heridas de la infancia son todas estas experiencias, todas estas situaciones que marcaron algo en ti. Se marcaron muy profundamente y vamos a identificar que podemos tener, por ejemplo, heridas físicas, ¿no? Y entonces puede ser un evento muy fuerte que tenga que ver con algo físico, es decir, te lastimaste físicamente y eso de alguna manera lo sigues llevando, lo sigues cargando el día de hoy. Te doy varios ejemplos de ello, para ser muy preciso. Hay niños que a veces tienen un accidente muy fuerte, por ejemplo, perder una mano, ¿no? Están usando cohetes, están usando pólvora, sin el cuidado de algún adulto y pierden un dedo, pierden una mano, pueden perder un pie. Puede ser cualquier situación de esa, pero también puede ser el momento en el que tú eras todavía muy pequeño y alguien te pegó. Físicamente sigues cargando en tu cuerpo esa sensación de ese golpe. También están todo lo que tiene que ver con las emociones. O sea, derivado de todo esto, ¿cómo es que se lleva a la parte emocional? ¿Cómo es que conectamos con una emoción? Esa emoción, por supuesto, es una emoción de dolor, de tristeza, de insuficiencia, ¿no? Eh, y en ese sentido, a veces es, no soy comprendido y emocionalmente me siento completamente derrotado. Me siento, por ejemplo, puede ser un rechazo, puede ser un abandono, puedo sentirme traicionado inclusive, ¿no? ¿Cómo me siento emocionalmente? Imagina, por ejemplo, para darte un ejemplo preciso, alguien que dice, ¿sabes? Mis padres se separaron y mi padre lo veía solamente una vez al año. ¿Cómo se siente emocionalmente ese niño, esa niña? A veces también ocurre que, ¿sabes? Hubo este acontecimiento y perdí a mis padres. Así que me fui a vivir con la abuela o con los tíos. Fíjate todo el efecto emocional que puede existir ahí. Entonces, ¿cómo es que yo puedo, de alguna manera, eh, salir adelante si no tengo a quién demostrarle, porque papá y mamá ya no están ahí, que soy suficiente? ¿Me explico? También vamos a ver el efecto que tiene que ver en la psique, en la psicología, la parte psicológica. Y esa parte pues está ahí guardada, ¿no? La tenemos muy bien guardada, pero esta parte psicológica está conectada precisamente con nuestros pensamientos, conecta con la emoción y por supuesto esa emoción se refleja en nuestro cuerpo.
Así que simplemente de observar a una persona con ciertas características te das cuenta qué es la parte que le está doliendo, ¿sabes? Porque el cuerpo representa todo lo que son nuestras emociones. Tú quieres ver a alguien alegre, vas a darte cuenta cómo es su cuerpo, ¿no? Cuando alguien también quiere guardar algo o quiere esconder algo, también lo vas a poder identificar, ¿sabes? Entonces, de eso se trata. ¿Cuáles son estas heridas de la infancia que nosotros cargamos? ¿Cuáles son? Y entonces yo te quiero hacer la siguiente encuesta. Mira, vamos a ponerlo así. Simplemente para identificar en dónde estamos y entrar de lleno y que me permitas explicar estas heridas de la infancia que tienen que ver con la insuficiencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿sufriste la pérdida de papá o mamá en tu infancia? Simplemente puedes poner sí, no o soy adoptado. Todo esto es totalmente eh, eh, no aparece tu nombre, así que no te preocupes. Luego dice, ¿en qué área de tu vida te sientes atorado que no avanzas? En mi economía, en mis relaciones sentimentales, en mi desarrollo profesional, en mi salud, en mis historias con los amigos y mis amigas. Siempre tengo problemas con ellos o me traicionan, por ejemplo, ¿no? En mis relaciones familiares. Y luego dices, ¿has estado en tratamiento terapéutico de alguna clase? Puede ser cualquier tema terapéutico, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Fantástico. Vamos a dar, ya dimos un minuto, vamos a dar unos 10 segundos más. Si te das cuenta, todos hemos pasado por cierta historia. Todos tenemos una situación que queremos atender, pero no podemos entender, muchas gracias, no podemos entender qué es eso que nos sigue deteniendo. ¿Qué es eso que nos detiene constantemente? Y aquí ya hice algo que no sé qué hice. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a entrar precisamente a por qué sentimos esta insuficiencia. Y vamos a explicarlo de esta manera. Porque, ¿cómo es posible que siendo adultos todavía carguemos estas emociones, todos estos sucesos de nuestra infancia? ¿Por qué si tenemos una parte en la mente, en el cerebro, que nos está protegiendo, por qué repetimos lo mismo? ¿Por qué nos enfrentamos a esa situación? Y entonces nos damos cuenta que es la repetición de eso que conocemos como amor. Sí, cuando eres niño, cuando somos niños, nosotros tenemos un concepto de amor y nos lo enseñan en casa. Entonces, por ejemplo, imagina que perdiste a papá y a mamá. Me ha tocado ver casos así. Entonces, parecería ser que para tú poder representar la misma historia una vez más, entonces en tu vida, tú quieres siempre que las personas estén contigo, pero las personas las pierdes. A veces se van, a veces se cambian de país, a veces hay rupturas. Y entonces en la relación familiar se sigue repitiendo la misma historia porque aún el niño, ese niñito, esa niñita, no ha comprendido qué sucedió. No lo tiene claro. Y le sigue causando una emoción muy fuerte, ¿no? Entonces, tenemos esta conexión neuronal que repite la misma función, sigue el mismo camino y genera ese pensamiento, esa emoción y derivado de eso tenemos una acción. Pero ahora esta acción es desde el adulto. ¿Cómo reaccionamos como adultos? ¿Sabes? Y entonces tenemos esa experiencia de la infancia, todo este proceso y nuestra acción en la edad adulta es precisamente volver a repetir y volver a tener esta sensación porque es lo que nos conecta con ese momento. Por ejemplo, en este caso del que estoy hablando, me conecta nuevamente con papá o con mamá o con ambos. Y dices, no puede ser. Sí. En la parte de la psicosomática, nos damos cuenta que la mente guarda toda esa información y dice, esto para él, para ella, es amor. Así que lo vamos a seguir repitiendo. Tú, tú lo quieres cambiar, pero no puedes porque para ti es muy importante volver a conectar con papá o con mamá. Nuevamente sigo en este ejemplo. Entonces, sentimos esa insuficiencia en cualquier situación, la volvemos a repetir y nos sentimos insuficientes. No importa cuánto me esfuerce, ¿qué crees? Nuevamente la relación la perdí. No importa cuánto me esfuerce
y sea sumamente noble con mis amigos. Mis amigos me dan la espalda cuando yo los necesito, ¿sabes? Y se sigue repitiendo esa situación. A veces me siento rechazado, a veces me siento humillado, a veces me siento abandonado. O a veces simplemente siento que es completamente injusto lo que está sucediendo, porque sabes que dentro de la familia yo he hecho esto, esto y esto y esto y los demás no. Y sin embargo a fulano de tal, ¿no? En una relación familiar, papá o mamá le ofrece todo esto y a mí no. A mí me exigen, ¿sabes? Y entonces estos eventos son los que sí seguimos cargando desde nuestra infancia. Entonces, vamos a ver, yo sé, esta imagen es muy fuerte, pero quiero compartirte que no nos debemos de asustar. Es una imagen que ocurre en muchas ocasiones. El adulto está en su papel, en el papel de sentir que tiene el poder absoluto. ¿Me explico? Y entonces, en las heridas de la infancia puede haber abuso o negligencia. Y a este abuso o negligencia es uno de los elementos más importantes que conectan con la insuficiencia. Cuando yo no me siento suficiente, pregúntate, oye, ¿hubo abuso en mi casa? Y el abuso puede ser, como ves en la imagen, a lo mejor papá llegó o mamá, ¿no? Muy molesto, algo sucedió y ante una situación que tú hiciste, tiraste el vaso con agua, se rompió un plato, no lo sé, algo ocurrió. Por supuesto, a veces no recordamos esa situación, no recordamos esa experiencia porque nuestra mente nos protege, pero recuerda que ya tenemos hecho la conexión neuronal. Entonces, no alcanzamos a ver el evento, pero nuestra mente está constantemente procesándola. Así que esta misma situación la vamos a sentir, ese sentimiento lo vamos a traer. Y entonces pudo haber negligencia de todo tipo, en tu cuidado, en tu alimentación, en tu protección, ¿no? ¿Qué sucede cuando un niño o una niña no se sienten protegidos? ¿Sabes? Y entonces, esta es una de las heridas de la infancia que generan más sentimiento de sentirte insuficiente. Yo sé, es fuerte, pero es importante que lo vayas reconociendo. Si no te acuerdas de ninguna situación, perfecto, pasemos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con esta situación donde hay una falta de atención o de reconocimiento. No importa todo lo que hagas, no importa que saques puro 10 en la escuela, no importa que te laves los dientes, que te levantes temprano, que le ayudes. Pareciera ser que nunca es suficiente. Hay como un malestar en el hogar y entonces el ambiente del hogar contamina completamente todas tus actividades. Tú puedes, imagínate, por un lado, tú estás haciendo todo muy bien, pero por el otro se te sigue exigiendo aún más. Y entonces no hay ese reconocimiento, porque no hay tiempo, porque todo va deprisas, porque quién sabe qué situaciones están viviendo en el ambiente familiar y ese niño, esa niña, no es reconocido. El niño lo que quiere es, de alguna manera, significar, saber que puede contar con esa protección, con el amor y con el cariño, con ese amor incondicional. Y quien ha sido padre o madre en esta sesión, lo puedes identificar claramente porque el sentimiento de padre o de madre como amor incondicional es espectacular. De hecho, yo en muchas ocasiones, y sé que hay personas que no van a estar de acuerdo, pero es mi experiencia, es que observo que el amor incondicional se da de padres a hijos. No necesariamente los hijos representan el amor incondicional hacia sus padres, pero los padres podemos dar la vida por nuestros hijos, ¿sabes? Eso es un amor incondicional, es algo que se siente y que se vibra. Y entonces, el no tener el reconocimiento de estas dos personas es muy importante. Regresemos al ejemplo de alguien que perdió a alguno de sus padres o a sus dos padres en la infancia. Entonces, ¿de dónde está buscando ese reconocimiento? Lo busca en todas partes, ¿sabes? En todas sus actividades y sobre todo en aquellas que más representan su sentir, ¿no? Vamos a la que sigue. ¿Cuál es la tercera? La tercera creo que la identificas claramente, ¿no?
Esta es una herida de un evento, de una experiencia que se da muy seguido, el rechazo o el abandono. Y muchas ocasiones podemos observar lo siguiente. Probablemente papá o mamá te quiera mucho o te quiso mucho, pero al inicio, antes de que tú llegaras, antes de que tú nacieras, todos tenemos siempre una ilusión. Hoy día, con la tecnología, se puede saber con mucha precisión si estás esperando un niño o una niña, pero antes no. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que independientemente de que hoy tengas también todo ese conocimiento tecnológico, papá o mamá están esperando y desean, dentro de sus deseos, prefieren un niño o una niña. Pocas veces vas a encontrar a alguien que tenga la claridad de saber, no, lo único que yo deseo es que esté bien. Lo que venga está perfecto, ¿sabes? Pero hoy inclusive hacemos todos estos análisis porque quiero saber cómo voy a arreglar el cuarto. Quiero ver si lo pongo típico, ¿no? De azul o de rosita, ¿no? Eh, entonces, fíjate cómo es que desde el inicio empezamos cargando desde la infancia con un sentimiento de abandono o de rechazo. Y entonces, este niño, cada vez que ya en su edad adulta está lidiando, está relacionándose con personas, nuevamente va a tener esta sensación de que me están rechazando o me están abandonando. Y es, no sé si te ha ocurrido que un bebé se separa de mamá y empieza a llorar, ¿no? Porque obviamente el contacto que había en el vientre, todo lo que sabe ese bebé, todo lo que escuchó, lo que sintió, lo que se alimentó, no solamente es a través del cordón umbilical, es también todas las emociones de la relación de papá y de mamá. Y todo eso tiene un impacto. Entonces, seguimos nosotros procesando toda esta información y la seguimos repitiendo. Entonces, obviamente la pregunta, conociendo estas tres heridas que son las que más generan insuficiencia, porque como te sientes rechazado, como te sientes abandonado, no eres suficiente. Y como no eres suficiente, te rechazo, te abandono, ¿sabes? Entonces, seguimos en esta experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identifico mis heridas? Porque la idea básicamente es, oye, no recuerdo nada de mi infancia, Luis, ¿no? Muchas personas me dicen eso. ¿Sabes? Es que es increíble. ¿Cómo podría yo identificar que eso tuvo un impacto en mí? No te preocupes. Yo te decía que no solamente el cuerpo te va a expresar, se está expresando de hecho todo el tiempo, todo aquello que está en ti, todas esas emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, una forma de verlo es lo que está ocurriendo en tu vida. Sí, literal. Lo que está ocurriendo en tu vida tiene que ver con alguna de estas heridas y algunas otras más, por supuesto, que existen, que tienen que ver en la infancia. Estas son las tres más importantes en términos de sentirte insuficiente, en donde no eres reconocido y donde no ocurre. Entonces, cómo lo identifico? ¿Dónde se ve en mi vida? Y fíjate lo siguiente. ¿Tienes temas de dinero? ¿Tienes temas de deuda? ¿Tienes temas de carencia? ¿Te gustaría y sabes? Fíjate, este es el tema. Yo sé que merezco más, yo sé que debería de tener más. ¿Por qué no lo tienes? Nuevamente, no eres suficiente. Fíjate cómo se representa ese tema de la infancia, cómo nos pega directamente en el bolsillo en la edad adulta. Porque como no lo he resuelto, yo sé que puedo más, porque por eso dices, ¿por qué mi bolsillo está vacío? Pero cada vez que yo tengo esta sensación, entonces más me conecto con esa etapa de mi infancia, con papá o con mamá, cual sea la historia, ¿sabes? Otra forma de verlo, ¿no tienes empleo? ¿O siempre estás buscando un nuevo empleo? ¿O tienes que ir buscando nuevos empleos? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es eso que estás repitiendo? Porque cuando yo no tengo un empleo, cuando yo no genero para mí, fíjate cómo están conectados, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, fíjate que yo no tengo la capacidad de salir adelante. ¿En serio? Es que fíjate que yo no tengo estudios universitarios o no hice niveles de maestrías y doctorados. ¿En serio? Una de las cosas que más me he preguntado yo a través de tantos años ya de estar practicando y atendiendo personas es
cómo todo esto nuevamente representa lo que se vivió en la infancia. Y entonces, para yo pertenecer a la familia, ¿qué necesito hacer? Vivir nuevamente esta experiencia. Y entonces me siento fracasado. Y entonces, ¿cómo te sientes? Insuficiente. Como no tengo título universitario, como no tengo estas características, me siento insuficiente. Fíjate cómo la edad adulta está representando exactamente esa parte que necesitamos sanar de la parte de nuestra infancia. La otra, esa es muy típica y tiene que ver con nuestras relaciones. ¿Cómo es tu relación sentimental? ¿Cómo es esa situación? Yo te comparto, yo pasé por un divorcio y es algo increíble. Hace solamente unos años, muy poquitos, mi madre tiene hoy casi 96 años, mi padre falleció hace 37 y vamos, en la vida cuando yo llegué en el momento que decidí separarme, para mí fue muy doloroso. Fue algo que me sentía muy mal conmigo mismo y por supuesto busqué apoyo y asistencia en expertos, ¿no? En terapia. ¿Por qué? Yo sentía que había fallado terriblemente. Me sentía completamente insuficiente, tremendamente insuficiente. Y solamente hace unos años, finalmente, la historia de la familia es que mis padres se divorciaron, pero años después se volvieron a casar. Pero hubo un divorcio. Pues fíjate, si tú me dices, Luis, ¿tú no lo sabías? No, no lo sabía. ¿Mis hermanos mayores te platicaron? No. Sin embargo, el pasar por ese proceso, ¿a dónde te lleva? ¿Te quieres volver a sentir insuficiente? Siéntete insuficiente. Yo recuerdo perfectamente el día que mi papá regresó a casa, pero según yo, mi papá estaba de viaje. Entonces, fíjate esta historia, cómo lo vamos acomodando cada uno para saber exactamente que te sientes insuficiente y cómo eso aplica a diferentes áreas de tu vida. O sea, si en una aparece, va a aparecer un poquitito en otra, ¿no? Y así va funcionando. Otra forma de identificar también estas heridas para que veas cómo es esta parte de la lealtad o cómo estoy buscando ese compromiso con papá o con mamá, es no se preocupe, yo también me voy a enfermar de lo mismo que ustedes. Y entonces no nos damos cuenta que perdemos el bienestar y perdemos la salud. Y hacemos cosas increíbles que dices, no, pero ¿cómo vas a hacer eso si va en contra tuya? Lo hacemos. Lo hacemos y llegamos a tener sintomatologías y enfermedades precisamente porque tiene que ver con algo que conecta con nuestra infancia o con una etapa anterior que le llamamos la etapa proyecto sentido, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, para ir recapitulando, cuando tú tienes estas heridas, fíjate cómo te sientes insuficiente. ¿Qué ganas cuando estás enfermo? Sí, ganas algo. ¿Qué crees? Te tienen que poner atención. Empiezas a significar algo. Y entonces, ¿cómo es posible que yo elija la enfermedad para que me vean? Bueno, es un proceso que se aprendió en la infancia. Es un proceso donde tú requieres de expandir la conciencia, pero alineada a la emoción, alineada al corazón, para que puedas darte cuenta que solamente es una historia. No la necesitas ejecutar como tal. ¿Me explico? Tú tienes mayor capacidad. Tú sabes, como te decía, si no tienes, por ejemplo, los recursos que te gustaría tener, es porque sabes que los puedes tener. ¿Qué te hace falta para poder desbloquear, hacer a un lado esa parte y trabajarla? ¿Sabes? Entonces, esa parte es muy interesante en cómo funciona lo que veíamos, el daño o la herida física, la herida emocional y la herida psicológica. Entonces, fíjate cómo están conectadas. Tienen que ver precisamente con el pensamiento, con la emoción y con la acción. Así que cuando tú te permites identificar estos procesos, te das cuenta entonces que tú tienes la capacidad de sanarlos. Y la pregunta que todo el mundo me hace, perfecto, Luis, ya está ahí. ¿Cómo sano mis heridas? ¿No? Y cuando yo les digo, y vas a escuchar la respuesta ahorita, me dicen, no, ya voy a pagar, ya, me doy. No, quédate hasta el final para que puedas comprender lo siguiente. Fíjate, mediante el perdón. Pero hay un tema. ¿Cómo te enseñaron que era el perdón?
Porque en muchas ocasiones es, pídele perdón a tu hermanita, pídele perdón al vecino, pídele perdón. Y nada más pides perdón y ya, ¿no? Oye, perdóname. Si el otro te dice sí, cuando eras niño, ya me perdonó y te sentías súper tranquilo, porque así somos los niños, ¿no? Las niñas. Pero si te dice que no, ¿qué harías? ¿Te pondrías a llorar? No, no me quiere perdonar, mamá. Fíjate cómo está la emoción conectada a esa situación de perdón. Entonces, ¿con quién es el perdón? ¿Cómo es que funciona el perdón? Porque parte del problema es, no nos han enseñado a perdonar. Y si te das cuenta, perdonar implica que tú tienes una herida. ¿Cómo sanas esa herida o cómo sueltas ese peso de necesariamente querer significar de cierta manera? Por ejemplo, hoy, si mis papás se sacrificaron para que yo tuviera un título universitario, yo debería de ser increíble, ¿no? Mis padres no tuvieron esa preparación. Entonces, ¿cómo perdono esa parte? ¿Cómo es este perdón? Y una de las cosas más maravillosas es que a veces pensamos que a la persona que tenemos que perdonar ya ni siquiera está en este mundo, no está en este plano. Pero el perdón es conmigo mismo, es contigo mismo. Y para eso hacemos todo un proceso perfectamente de cómo es perdonar esa situación. A veces me dice, oye, pero si ni siquiera la reconozco, Luis, no te preocupes. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida ahorita? Ok, entonces vamos a perdonar eso que está generando que tu vida el día de hoy se dé de la manera que se está dando. Yo no sé si es por la carencia, por la falta de suficientes ingresos, yo no sé si es por el empleo, si es en las relaciones, si es en la enfermedad o es una combinación de todas ellas. Y dices, pues es que estoy, híjole, y te faltaron, y sí, yo sé, hay más áreas en la vida, ¿no? Pero vamos a ver qué alternativas tienes. Y claro que hay alternativas. Por ejemplo, una alternativa, porque es una alternativa, es no hacer nada y seguir igual. Decir, no, 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 va, a ver, yo me esfuerzo y ya que me lo platicó Luis, ya sé en dónde está mi problema y no hago nada. Se vale. ¿Sabes? Todos tenemos siempre esta capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Todos la tenemos. Y si tú eres una de esas personas, felicidades, con todo cariño. También, ¿qué puedes hacer? Asistir a terapia psicológica. Sí, la terapia psicológica es muy buena, ¿no? Hay expertos. Yo asistí con un gran experto que hoy día es mi gran amigo, y precisamente para entender por qué yo no me sentía suficiente, ¿no? Y justo le dio al clavo, ¿no? Puedes también decir, oye, algo más sencillo a lo mejor, bueno, puedes leer libros que apoyen el sanar tus heridas. Hay muchos libros de autoayuda, hay libros también profesionales, escritos por expertos, hay de todo. Nunca sabes cuál es el libro, puede ser hasta una telenovela, bueno, no telenovela, una novela que tenga toda una historia donde puedas observar cómo es sanar o cómo uno de los personajes sana. Y simplemente la lectura te va a dar muchas pistas, porque es parte del proceso que estamos viviendo. También, obviamente, es perdonar a los que te lastimaron. Puedes identificar quiénes te lastimaron con ellos. Puedes también recurrir a alternativas holísticas. Hay cualquier cantidad de ellas. La que tú elijas es perfecta y es la que requieres, además, ¿no? Eh, Puedes conversar con quien te hirió y entonces comprender sus motivos, ¿no? En alguna ocasión leí la historia y también leí la historia de esta persona que fue a hacer una meditación especial con un grupo y en este grupo él lo llevaron por un proceso de perdón. Y entonces nadie del grupo sabía qué es lo que había ocurrido en su vida. Así que cuando él hizo esta meditación de perdón, sintió algo, pero, o sea, se sintió como libre, ¿no? Como más ligero. Así que cuando estaban tomando la comida, vio su celular y recibió un mensaje. Cuando leyó el mensaje, se puso a llorar. Y entonces las demás personas le dijeron, ¿estás bien? ¿Te podemos apoyar en algo? Y ya que se pudo recuperar, dice, es que, ¿saben? Recibí un mensaje de un familiar que tengo años de no ver.
y no tenía las más mínimas ganas no sé cómo consiguió mi teléfono, de hecho, yo creo que otro familiar se lo ha de haber proporcionado. Y entonces leyó la nota. Y la nota más o menos, parafraseando lo que recibió, estaba dirigida a él, le decía, espero que puedas leerme hasta el final. Estoy muy arrepentido de haber abusado de ti cuando eras niño. No sé por qué lo hice. La verdad, he cargado todos estos años con un sentimiento de culpa terrible. Me gustaría muchísimo poderte observar, poder platicar contigo, abrazarte con todo el amor y cariño y no sentir lo que sentí cuando abusaba de ti. Imagínate esa emoción. Entonces, este hombre, por cierto, por supuesto, al leer esa nota, suelta en llanto y me dice, me siento liberado. Yo hice un proceso de perdón en esta meditación y increíblemente, muy conectados, esta persona en este instante me manda este mensaje. ¿Por qué te comparto este dato? Porque en muchas ocasiones ocurren cosas increíbles cuando tú lo eliges, ¿sabes? Es tu historia, tú la vas eligiendo, ¿no? Así que tú puedes elegir sanar en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que estás viviendo ahorita? ¿Dónde te sientes atorado? Y entonces, yo sí te quiero ofrecer algo que hace una diferencia en todo este proceso, que es algo que hemos realizado ya por varios años, interrumpido por la pandemia, pero seguimos ya nuevamente. Y esto tiene que ver con este taller. Es un taller que se llama Suelta el dolor y sana a tu niño interior. Este taller es una experiencia, no es un curso para que te la pases llorando, en lo absoluto. Es un curso bastante divertido. Vamos a conectar con cosas que nos pueden doler, sí, pero te quiero decir algo. No es lo mismo tener un curso a vivir una experiencia. El cambio interior en cada uno de las personas que participan en este taller es increíble. Y por supuesto, mi equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo en Potencial Humano 11, en Ho'oponopono Oficial, te podría decir, también hay cambios en nosotros, porque cada vez que sanas tú, también sanamos nosotros. Este taller es en Ciudad de México, es el 25 y 26 de febrero. Pero te quiero decir lo siguiente. Nosotros nos hemos dado cuenta de este proceso en donde yo te puedo invitar a esta experiencia y decirte, ok, que te vaya muy bien. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué es lo que realmente en lo que estamos comprometidos? Estamos comprometidos en que cuando tú asistes a esta experiencia de cambio interior de 2 días, entonces tienes lo siguiente. Puedes sanar las heridas que no alcanzas a ver, porque vas a poderte dar cuenta en otras personas cómo es que ellos sí la identifican y tú no, y a lo mejor te cae un 20. También vas a poder mejorar tu calidad de vida, porque vas a poder, muy probablemente, sentir ese alivio de que hay algo que está mejorando. Vas a mejorar tu bienestar y alegría en la familia. Muchas ocasiones hay personas que llegan con un dolor de espalda, que tienen dolor y jaqueca, que tienen migrañas, que tienen no sé cuántas cosas. Una vez que en expansión de conciencia conectan mente y corazón, voilà, ¿no? Te hablo de experiencia, ¿me explico? No es una cuestión textual, es una cuestión de experiencia, ¿no? ¿Cómo soltar la carga emocional que no te permite tus resultados, que no te permite y se sigue repitiendo una y otra vez? Porque una vez que lo comprendes y te aceptas, entonces no tienes ese sentimiento de insuficiencia, ¿sabes? ¿Cómo cambiar ese sentimiento de insuficiencia por uno de valía? Es decir, yo valgo tanto, yo sé que yo puedo. Por eso yo te decía, en términos económicos, por ejemplo, si yo sé que yo merezco más y debería de tener más dinero, ¿por qué no lo tengo? Entonces, fíjate cómo esa parte donde nos sentimos vulnerables, donde está esa parte donde puedes darle la vuelta a la vida. Y de eso se trata. Entonces, estos son los elementos que yo te puedo ofrecer para que asistas a este taller. Pero, ¿qué vamos a revisar? Vamos a darte técnicas de alineación mental y emocional. ¿Cómo es que tú puedes identificar esta parte emocional con tu pensamiento? ¿Cómo te lleva a cierta acción? ¿Cómo puedes alinear eso para que siempre sea a tu favor? Vamos a revisar esta técnica de limpieza interior del Ho Oponopono. Es una técnica maravillosa, súper sencilla, que dices, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno,
yo lo único que te puedo decir es que día con día hay más practicantes de la técnica del Ho Oponopono, porque simplemente funciona, ¿no? Vamos a ver las heridas del alma. ¿Cómo es que las heridas del alma están representadas en nuestra historia y por qué las seguimos repitiendo? ¿Y qué sucede cuando ya no las repites? Cuando a nivel de conciencia y en amor, ya no las repites. Fíjate lo que va a ocurrir en tu vida, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de sanación y de liberación. Vamos también a ofrecerte eh, unos ejercicios y unas meditaciones que tienen que ver con la reprogramación del niño interior. Hoy como adulto, ¿cómo quieres que se sienta ese niño interior? Es tu niño interior. ¿Cómo te gustaría que se sintiera? Entonces utilizamos técnicas de reprogramación para reproducir esto. Y cuando tú asistes a este taller, te quiero decir que te llevas bonos adicionales. Porque yo te decía, nosotros no te queremos que vayas al taller y ahí se quede. Vas a ir al taller y adicional al taller te vamos a dar bonos adicionales, porque queremos que sigas en este proceso de tu propia sanación. Tú tienes ese conocimiento. Lo único que requieres es el espacio que tú te des, el tiempo, para irlo logrando a tu propio ritmo. Entonces, siempre nos piden las meditaciones y la reprogramación que hacemos en el taller. Bueno, esos ejercicios tienen un valor de 12,600 pesos, pero para ti que asistes a ese taller son totalmente gratis. También hay 7 oraciones de liberación y sanación que son muy poderosas en la palabra, en la parte de la programación neurolingüística, y dentro del equipo, Rosy es nuestro terapeuta en programación neurolingüística. Entonces, hay 7 oraciones que te vamos a explicar y que te vas a poder tú tener acceso a ellas todo el tiempo a través de una plataforma digital en donde simplemente estas oraciones te van a ayudar dependiendo de lo que tú quieras empezar a liberar y a sanar. Bueno, eso vale 3,500 para ti, es gratis. Y también para que no pierdas tiempo en que, oye, es que me gustó mucho uno de los gráficos, me gustó mucho cómo explicaste esto. Bueno, hay un manual digital del taller. Ese manual vale 1,500 pesos porque ya no lo imprimimos en papel, ya no hacemos nada de eso. Mejor lo que hacemos, te lo damos de manera digital y te lo damos de manera gratuita. Así que tú te llevas el valor de inversión para que puedas asistir a esta experiencia en la Ciudad de México el próximo 25 y 26 de febrero. Tienes el paquete de las meditaciones y la reprogramación, tienes las 7 oraciones de liberación y sanación y tienes el manual digital. Todo eso, junto con tu inscripción al taller, te da un total de 22,347 pesos, pero para ti es totalmente gratis. Para ti es totalmente gratis y lo único que tienes que hacer es hacer una inversión de 4,747 pesos. Así de sencillo. Porque lo que buscamos es que la experiencia la puedas ir repitiendo a tu propio ritmo con estos bonos, que te permitan seguir, vas a seguir en contacto con nosotros, hay un seguimiento. Y entonces eso se vuelve muy, muy importante y muy positivo para ti. Entonces, yo te hago las siguientes preguntas. ¿Cuánto vale tu salud y tu paz interior? ¿Te has preguntado eso? Porque a veces estamos en nuestra historia, la historia en donde no tengo suficiente dinero, en donde tengo esta situación de salud, en donde mis relaciones no caminan, que cada rato tengo rompimientos o traiciones, pero no sé por qué es eso. ¿Cuánto vale tu salud y tu paz interior? Simplemente pregúntatelo. ¿Qué te gustaría cambiar de tu historia? Hay cosas que tú puedes cambiar, claro, las puedes reprogramar. Tú le puedes decir a tu mente, hoy que lo puedes comprender desde el adulto, cómo de niño toda esa situación simplemente es distinta. Por ejemplo, cómo comprender que mi papá regresó a casa. Cuando yo entiendo que mis padres se volvieron a casar y mi papá regresa a casa, imagínate qué es lo que piensa mi niño interior. ¡Wow! ¿No? Eh, en lugar de verlo como un abandono, como un rechazo, ahora lo veo como una bendición. Lo puedo yo resignificar, ¿no? ¿Qué deseas sanar desde hace mucho? A veces dejamos las cosas pendientes para mañana, ¿sabes? Lo hago mañana. Mañana me pongo a dieta, mañana empiezo a hacer ejercicio, mañana le escribo, mañana le llamo, mañana, mañana y mañana. Simplemente yo te dejo la pregunta.
Y te pregunto, ¿es tu vida actual de lucha y esfuerzo? Dices, híjole, sí, me la paso luchando y esforzándote. Entonces te puedes dar cuenta de, de cómo sucede esto. Me dicen, Elizabeth, hay opción de participar por Zoom. Es muy interesante lo que usted ofrece y necesario para vivir como me merezco. Gracias. Sé que estás en Perú, Elizabeth, y estamos haciendo precisamente arreglos para que en fecha próxima podamos hacer también el taller vía Zoom. Por supuesto, déjame, les explico. Vía Zoom no es la misma experiencia que vivirlo. ¿Me explico? En carne y hueso es una experiencia fantástica, pero sí, estamos justamente trabajando en eso, Lucy. ¿Qué enfermedades se siguen repitiendo en tu clan familiar? ¿Te has preguntado eso? Porque las enfermedades es una lealtad a la familia. Dices, ¿cómo puede ser posible? Sí, obsérvalo. Hay familias que todas enferman de tienen ciertas características donde enferman de cierta manera, porque, ¿sabes? Se requiere de una reparación y eso hay que explicarlo. Entonces, le dedicamos espacio en este taller para que lo puedas identificar. Y la siguiente es, ¿te gustaría rescatar esa parte de ti que sueña, que crea y que juega como un niño o como una niña? Porque al final, cada vez que tú te diviertes como adulto, dices, hijo, me divertí como niño chiquito. Es exactamente eso. ¿Cómo rescatamos eso? ¿Cómo rescatas esa nobleza, esa ligereza, esa forma de crear y de ser feliz de un niño? Esa sigue en ti. ¿Cómo lo rescatas? Y no es que lo tengas perdido, no. Es que a veces no le ponemos atención, ¿sabes? Porque somos adultos. Así es como lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios te da esta experiencia? La primera es una liberación de emociones asociadas a las heridas de la infancia, porque eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué heridas tienes? ¿Qué es lo que es tu vida hoy? Y te vas a dar cuenta cómo está conectado con tu infancia o a veces inclusive un poco más atrás. Y vas a decir, wow, el saberlo, el que tu mente lo pueda comprender, lo empieza a desconectar y empiezas, obviamente, a liberar y a sanar, ¿no? Resolución de duelos no procesados. Muchas ocasiones lo que tenemos como adultos son esos duelos, esos dolores que no hemos procesado. A veces también es una experiencia en la adolescencia o en la edad adulta, donde a mí me puede mucho que mi papá falleciera o que mi mamá falleciera o ambos. ¿Sabes? No importa la edad que tengas. Cuando, ¿por qué no importa la edad que tengas? Puedes tener 60, 70, 80, 90 años, bueno, y pierdes a papá o a mamá y sigues teniéndolo. Yo te comparto algo personal. Eh, Mi madre, por ejemplo, cuando se acuerda de su papá, le puede mucho. Y mi madre tiene 96 años, ¿sabes? Nuestro niño interior siempre está ahí, siempre está ahí. La alineación de pensamientos, emociones y acciones, siempre. Esto es lo que vas a vivir en esta experiencia. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo vas a identificar también la liberación de este peso emocional? Las personas llegan a este taller y cuando salen me dicen, wow, Luis, es que, ¿sabes? Siento hasta que bajé de peso. Siento que bajé de peso. Imagínate ir a un taller 2 días y pensar que bajaste de peso. Me dice, me siento más delgado, me siento más delgada, no sé, como que me puedo mover mejor, como que me siento ligero. Imagínate esa sensación. Y por eso te decía, es una experiencia, es toda una experiencia. Es la reconexión con la creatividad y la abundancia del niño. El niño siempre es abundante. Un niño o una niña siempre es abundante, siempre. Y entonces, esa creatividad y esa alegría, imagínate volver a reconectar con ella, ¿no? Y también, obviamente, la identificación de modelos mentales. ¿Por qué tu modelo mental no te deja ver esa herida? ¿Por qué te protege de esto? Y eso sinceramente, amén de que estamos hablando de estas heridas, se vuelve muy divertido porque dices, wow, ¿cómo es posible que yo haga esto para no ver esto? Sí, lo hacemos de manera, déjame decirlo, programada, ¿no? Y también la liberación de esta programación de insuficiencia. ¿Cómo sería regresar y sentir que todo lo que haces es ser suficiente? Que todo lo que haces lo puedes lograr. Porque, por ejemplo, hay un tema que muchas veces sale, es que yo me la paso procrastinando, es decir, yo me la paso poniendo y dejando pendiente todas las cosas para mañana, para después. ¿Por qué sucede eso? Bueno,
lo normal, ¿no? Todo el mundo te diría, es que eres muy flojo. No, es que no tienes esa fuerza, o sea, no tienes ganas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta parte de las emociones, de yo me necesito sentir insuficiente. Entonces dejo las cosas para mañana. Yo espero que los demás lo hagan, porque yo no lo voy a hacer. Y si no lo hace fulano, yo tampoco lo hago. ¿Sabes? ¿Por qué es eso? Esa parte la vamos a revisar y cada taller, por supuesto, tiene su chispa, ¿no? Los participantes hacen completamente la diferencia. Así que te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tienes cada vez que tú asistes a este taller? ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes las meditaciones y la reprogramación, para ti son totalmente gratis. 7 oraciones de liberación y sanación y también para ti son totalmente gratis. Y tienes este manual digital que para nosotros ha sido maravilloso porque nos permite darte seguimiento y porque tú puedes hacer preguntas, decir, ya me acordé de esto, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿O me puedes repetir tal cosa? Y se vuelve una cuestión interactiva. No vas al taller y te abandonamos. No, sigues en contacto y nos interesa mucho que tengas estos bonos para que entonces asistas a este taller. Este taller es 25 y 26 de enero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Aquí tienes www.potencialhumano11.com, suelta tu dolor. Tú entras a esa página y te lleva directamente, ahí tienes todo lo que hay en el taller, toda una explicación, y lo único que tienes que hacer es reservar tu lugar, hacer tu pago, lo puedes hacer con tarjeta de crédito, con PayPal, y sin problema. Y lo único que tienes que hacer es, no tienes que pagar 22,347 pesos, para nada. Nosotros te ofrecemos esto de valor, más la experiencia, que es todo ello, y solo necesitas invertir 4,747 pesos. ¿Qué te parece eso? ¿Quién se apunta y quién dice, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir esta experiencia? Te comparto que cada experiencia de cada taller es diferente. Si por alguna razón tú ya has participado con nosotros, pero estás en este webinar, te quiero decir lo siguiente, cada taller tiene una experiencia distinta. Y por supuesto, la intención de nosotros es, y este compromiso que mostramos hacia ti es seguir en contacto contigo. ¿Cómo lo hacemos? Tú lo haces de manera automática. Tienes acceso a la plataforma en potencialhumano11.com, entras a nuestra plataforma, tienes acceso a todo este material, a todos estos bonos, y entonces tú lo haces a tu propio ritmo. Y cada ocasión que tú tienes una pregunta, que tienes una situación, nos puedes contactar de manera directa, porque también hacemos un grupo en donde todos nos damos contención, todos nos apoyamos, nos echamos porras, nos damos cuenta como niños que somos, que siempre podemos más, que podemos soñar, que podemos crear, que podemos ser felices. Así que este es Suelta tu dolor y sana a tu niño interior. Un taller, yo te puedo decir que de los que más disfruto. Yo creo que es el taller que más disfruto porque es un taller donde, sabes, todo el mundo termina con una cara distinta. La cara con la que llegaron es completamente distinta. En otros talleres les digo, tú entras caminando, sales parado de manos. En este taller no te reconoces. Cuando tú terminas este taller, esta experiencia de cambio interior, te puedo decir lo siguiente, te ves en el espejo y dices, algo me pasó, algo me sucedió, para bien, por supuesto. Es increíble lo que ocurre en 2 días en donde trabajas tu interior, donde te diviertes, donde te puedes reír, donde puedes soltar muchas emociones, pero donde entiendes cómo funciona la mente, cómo alineas la mente, cómo utilizas diferentes técnicas de reprogramación, la técnica del Ho'oponopono, ¿no? De liberación y sanación, y entonces lo compartes con otras personas. Así que si tú sabes de alguien también que podría estar interesado, adelante. Estamos a sus órdenes 25 y 26 de febrero en el Hotel Sevilla Palace en la Ciudad de México. Fantástico. Aquí lo sigo leyendo aquí en el chat. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Así que ya sabes, ¿qué es lo que estás viviendo hoy? ¿Qué es eso que pareciera ser que necesitas desamarrar? Yo a veces les digo, a ver, estás viviendo esta situación, haz de cuenta que te amarraste un zapato. Tú te amarraste el zapato. Eso quiere decir que tú te lo puedes desamarrar. Así que lo que te estamos invitando literal es a que vayas con tus zapatos de agujetas, ¿no? Y nosotros te vamos a decir, ahora es tu momento.
Yo no te puedo decir cómo desamarrarlo. Te puedo dar todos los elementos y todo el ambiente. Y tú con tu sabiduría interior vas a poderlo desamarrar, porque cada uno tenemos nuestra forma en la que conectamos con esas emociones de insuficiencia. Así que, a nombre de todo el equipo de Potencial Humano 11, yo te quiero dar las gracias y espero verte este próximo 25 y 26 en este hermoso taller presencial de Suelta tu dolor y sana tu niño interior. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.